Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Estamos en otro episodio más de Trade Marketing is Targeting and Retail is Detail. En esta ocasión nos acompaña una muy buena amiga. Conozco hace poquitos años nada más, unos tantitos. Mi querida Diana. ¿Cómo estás, Dianita? Hola, hola, qué gustazo, caray. Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Voy a empezar por decirle a nuestros amigos cómo se llama nuestro episodio de hoy. Nuestro episodio se llama Lanzamientos y temporalidades de alto valor, del plan al punto de venta, con nuestra estrella de hoy, de esta noche. Estamos grabando de noche para que todos lo sepan. Mi querida Dianita. Dianita, siempre este episodio yo tengo un pequeño ritual. Evidentemente, para mí lo más importante es que te conozcan, ¿no? Quiero que sepan de ti, sepan tu currículum, porque es bien interesante que compartamos con toda nuestra audiencia de trade marketing y de retail y algunos temas de ventas también que revisamos acá y que bueno, desde ahí nos conocemos, ¿no? Desde ahí viene un poco la historia de nuestra amistad, ¿no? Tantas cosas, tantas marcas por las que estuvimos ahí juntos y cosas que hemos hecho. Pero bueno, este ritual es muy simple, ¿no? Yo les pido a todos mis invitados que se presenten, pero no solamente en lo profesional, me gusta mucho humanizarlo, ¿no? Entonces, me gustaría que compartieras un par de cosas, ¿no? Que sean lindas o importantes para ti desde el lado Diana, ¿no? No desde el lado profesional. Y después, por supuesto, ¿no? De esto que nos platiques también de tu carrera profesional para que la gente sepa con quién estamos platicando y por qué se llama así este podcast y por qué te quise yo invitar a ti. Y estoy encantadísimo de tenerte. No sabes qué contento me pone. De por sí me pone contento verte. Imagínate hacer un podcast contigo, Dianita. Ya sé, qué nervios, pero digo, esto es algo nuevo para mí. La verdad está súper interesante, me encanta este proyecto. Y bueno, platico un poco de lo que es Diana tal cual. Aunque no lo crean, soy mamá. Así es, mamá de una pequeña, súper pequeña de 18 años. Entonces, creo que ahorita mi mayor pasatiempo justo es con ella, ¿no? El tema de compartir, el tema de estar con ella, viajar, estos pequeños momentos que nos quedan, ¿no? Antes de que ya tal cual ella haga su vida. Por otro lado, que me encanta nadar. Creo que es algo que me ayuda muchísimo para el relax después de todo este estrés. Justo ahora viniendo al tema, la parte de las temporadas, ¿no? Entonces, creo que ayuda muchísimo a despejar la mente. El tema de leer, el tema tal cual, o sea, el sentarte en tu sillón y ver una serie o no ver nada, o sea, simplemente quedarte sentado, creo que está increíble. Entonces, bueno, pues ese es algo de los pasatiempos que me gusta hacer por este lado para el relax. Entonces, que creo que ayuda bastante. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por darme este espacio y pues en la parte laboral, justo lo decías, nos conocemos bien poquito, creo que alrededor de unos 15 años, ¿será? 14 años. Yo no me voy a delatar, aquí. Bueno, ya me delaté muchos episodios, sé que ya sabe la gente. Ya sé, la verdad es que sí es una amistad de hace muchísimos años y creo que esta parte de trade marketing a mí me sigue sorprendiendo cada año, ¿no? Es impresionante cómo seguimos evolucionando y creo que al pasar de todos estos años en diferentes industrias, creo que también eso es muy importante mencionarlo. A pesar del que know-how es el mismo, creo que este tema de estar en varias industrias también ayuda muchísimo a poder tener ese sensing, a poder tener esa creatividad de ver qué más puedes hacer y qué más puedes implementar. Entonces, creo que eso es muy padre y creo que es algo de lo que me atrae completamente contra el trade. Realmente. Nomás para que sepan ahí, para que se den un quemón, ¿no? Dianita y yo nos conocimos en Nokia. Ahí fue donde comenzamos ya hace unos pocos años atrás, ¿no? Cuando de hecho Nokia era líder de mercado, ¿no? Y ahí estuvimos en temas de entrenamiento juntos, estuvimos en campo, ¿no? Yo veía, en algún punto yo era supervisor de ventas, fui trainer ahí, ¿no? Y tú ayudabas con pues todos los temas, en alguna parte logísticos, mucho de project management, un montón de estas cosas. Después estuvimos juntos en Motorola también, ¿no? Sí, no, y cabe mencionar que yo empecé en el área administrativa, ¿sabes? O sea, Justo. Creo que yo estudié mercadotecnia, entonces creo que dentro del marketing, como que todo mercadólogo sueña o su primer sueño es estar en brand marketing, ¿no? O sea, creo que es el wow y el splash y es lo que te vende la universidad, el ser un brand marketing, tal cual. Y entonces, justo el destino me empezó a llevar tal cual por esta parte de trade marketing, otro Nokia en el área administrativa.
y de ahí empieza todo este camino, ¿no? O sea, que ni yo me lo esperaba y después de más de 12 años, aquí andamos y aquí seguimos. Claro, y luego no te quedaste ahí, ¿no? Platicamos Nokia, Motorola. Sí, ¿En Fortel estuviste? ¿Cuál fue en la...? Fortel justo, ajá, Te tocó estar como ahí head en Fortel, como ¿no? En la head de parte de trade trade. marketing, ajá. También después de ahí, ¿tuviste un Inter entre ahí y LG? ¿Qué hiciste después Sí, de Fortel? tuve, igual en la parte de trade marketing, estuve en una empresa que se llama Spectrum Brands. Es Ok. una empresa que compra diferentes firmas de marcas, diferentes, sí, convenios de marcas, y ahí estuve viendo la parte de Remington y Black & Decker, o sea, nada que ver, una en beauty y otra en cooking. Entonces ahí me salí completamente de la industria. Pero sigue siendo un poquito tecnología, ¿no? Dentro de lo que cabe. Sí, claro, sí, No tan tecnología completamente. como teléfonos, no tan tecnología como, ¿no? Digital Appliance, Home Appliance y eso, ¿no? Que sé que también viste ahora en LG, pero un poco por el camino, ¿no? Porque hay sus diferencias con CPG, aunque las bases son las mismas, ¿no? Pero tienen sus Completamente. diferencias. Pero no quería dejar de mencionar, ¿no? Un poco todo tu bagaje, ¿no? Porque para mí es súper interesante, porque creo que tienes muchísimo que aportarle aquí a nuestra audiencia, ¿no? Y pues bueno, vamos a meternos en materia. ¿Te late? Pues mira, sé que hay muchos lanzamientos, nosotros nos han tocado, ¿no? Pero en todo lo que tiene que ver en tecnología, y no solo en tecnología, yo diría en términos generales, lanzamientos de las industrias, diferentes industrias, hay de todo, ¿no? En las industrias hay tecnología, hay juguetes, hay comida, hay un montón de cosas. Eh, Muchas fallan en sus lanzamientos en los primeros 3 meses, ¿no? Hay un Justo. montón de temas que te encuentras en el mercado que dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando? A nosotros nos pasó, ¿no? No voy a mentir, tenemos a veces errores, ¿no? Cosas que te van sucediendo. Tuvimos grandes mentores, ¿no? A lo largo de nuestro trabajo, nosotros. Algunos hasta los compartimos, ¿no? Mentores tú y yo. Este, pero pues de ahí aprendes, ¿no? Como dicen ahí, parte es prueba y error. Nada que no se haya podido salvar, pero sí muchísimo aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido, con toda la experiencia que tú tienes, todo el manejo, ¿no? De trade marketing, por todo lo que implica, ¿no? En las industrias en las que hemos estado, entrenamiento, display, y en display es soft display y hard display, y luego tienes el tema logístico, uniformes, promotoría, reporting, business intelligence, presupuesto, manejo de presupuesto, 1000 cosas. Todo. Platícanos un poco, ¿cómo es este proceso en el lanzamiento de un producto? ¿En qué cosas suelen equivocarse mucho, ¿no? Los trade marketers cuando hacen un lanzamiento. Para empezar, y apenas es el primer tema, o sea que tenemos tela de dónde cortar. Yo te dije que más bien tiempo nos va a faltar aquí, vas a ver. Ya sé. Híjole, la verdad es que yo creo que a lo mejor no es un error, sino es el tema de que te come el tiempo, ¿sabes? O sea, creo que la mayor parte de las cosas que se salen del plan es justo el tiempo tan corto que tenemos para poder operar. Y es importante mencionar que al final o sea, el tiempo para nosotros es todo, porque sin eso, entonces ya nada más reaccionas. Y en eso ha pasado, creo que dentro de todo este recorrido que he tenido ahora, me ha pasado en muchísimas de estas empresas. Una, como te quedas sin tiempo, entonces operas, claro, lo acabas de decir, claro que sacamos la chamba, claro que sale lo que tenga que salir, ya sea el evento, ya sea el tema del lanzamiento, y vamos, claro que vamos a estar en el piso de venta, todos hablando del lanzamiento, pero la realidad es que hay veces que o no te llega el producto, o nada más tienes el de exhibición, o no tienes la comunicación que debes de tener, o por tiempos nada más le dices los principales key selling points a los promotores para que puedan hablar del producto, pero pasan tantas cosas que todo tiene que ver con tiempo. Entonces terminamos reaccionando a un plan que todo era perfecto, pero el tiempo se nos va volando. Entonces, creo que una de las principales cosas que he tenido justo, ¿no? Que he tenido en estas industrias es eso. Algo siempre falla por tiempo. No sé tú qué opines de eso. No, totalmente. Fíjate qué interesante lo que platicas, porque es un concepto que no es necesariamente ni propiamente de trade marketing, es tiempo, es project management, ¿no? Y hablaste me llamó la atención un par de cosas bien interesantes que comentaste acá, Di. Uno, hablabas de
está todo listo, está implementado, el promotor está entrenado, sabe perfecto de qué se trata, sabe los key selling points, impecable y no hay producto, ¿no? Entonces, los tiempos no solamente implican esta cuestión de que a veces sobreestimamos el tiempo que tenemos o subestimamos el tiempo que necesitamos. Y por otro lado también la coordinación en el tiempo con otras áreas y la parte logística, ¿no? Creo que hablaste de dos temas fundamentales, ¿no? Para mí esto es buenísimo, el tema de un buen aprovechamiento del tiempo y una buena coordinación en los tiempos que se requieren, en los momentos que necesitas que sucedan las cosas, ¿no? Y todo eso viene desde mucho tiempo atrás. Normalmente, ¿cuánto tiempo antes de que ya esté un producto implementado en el punto de venta? Tiene ya en el caso cuando estábamos en los teléfonos, ¿no? Su screen stickers, los Windows stickers en las ventanas que a veces implementábamos en Coppel, en Telcel y en todos que trabajábamos tú y yo, que nos tocaba, ¿no? Implementados los trípticos, implementados los cubos, todo bien, las mesas colocadas, o sea, ¿cuánto tiempo antes? Un poco como para que todos tengan este dato, ¿cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo más o menos antes de eso? Yo creo que, híjole, no lo sé. A ver, vamos a hacer una cuenta regresiva. A nosotros nos hacen o nos dicen cómo está el tema de los lanzamientos, a lo mucho, Dios santo, ya salió mi gato, una disculpa. No importa, bienvenido al podcast. No, si hacemos la cuenta regresiva, nosotros sabemos de los lanzamientos de 8 a un año, de 8 meses a un año, nosotros sabemos ya qué va a pasar. Pero lamentablemente ese seguimiento falla muchísimo. Falla mucho en el cómo vamos, en el demand planner, por ejemplo, el demand planner que nos diga ya arribó, ya salió de fábrica, ya está en aduanas, ya está en bodega, ya está, ¿sabes? O sea, creo que esa comunicación falla muchísimo. Y te lo digo ahora porque justo la posición que en la que estuve en LG, justo veíamos esos detalles, en donde en estas reuniones que se hacían semanales, pues entraban tal cual todos los involucrados en el tema del lanzamiento. Demand Planner, el PM del producto, entraba todo brand marketing, entraba ventas, entraba display, y justo ese era el punto, que tuviéramos una comunicación en donde todos estuviéramos involucrados y estuviéramos con el saber ser de qué va a pasar, cuál es el siguiente step o tomar decisiones, ¿sabes? Creo que esa es una de las cosas que hay veces que lo dejan solo de este lado, ¿no? De, pues yo te dije que iba a llegar a lo mejor entre tal fecha y entonces, pues tú operaste, ¿no? Que es muy fácil. Entonces creo que esa es una de las cosas, que falla muchísimo el tema de comunicación, y entonces un plan que lo tenías para que lo pudieras tener tú al 100% en 8 meses, en 6 meses, termina siendo un mes. O porque se adelantó, o porque se atrasó, o porque mueve toda tu estrategia, o porque, ¿sabes? O sea, ese es el punto. Creo que es súper válido el alzar la mano y decir, híjole, o sea, no hay manera, ¿sabes? O sea, no hay manera para hacerlo o para no hacerlo, pero sí es válido comentarlo. No, totalmente. Creo que otra de las cosas es que sientes la presión, y cuando no tienes experiencia, dices que sí a todo lo que te están pidiendo, sí, y tratas de sacarlo como te lo están solicitando, ¿no? Y creo que una parte bien importante es saber poner límites, ¿no? Porque si tú ya tienes, vamos a decir, una fecha probable de llegada, te dicen, el producto llega en esta fecha, hoy estamos parados en esta fecha acá, y te dicen, vamos a hablar un equipo de trade, de la parte de entrenamiento, te dicen, de aquí a acá tienes que tener entrenadas, no sé, 12,000 personas. Dices, todo, ajá. O 30,000 personas. Imposible. Dices, ¿por qué? Porque primero los clientes no están sentados esperándonos para ver cuándo nosotros los queremos entrenar. Tenemos que entrar en las fechas. Puedo llegar hasta aquí porque tengo ¿qué recursos de entrenamiento? Bueno, tengo, por ejemplo, face to face, tengo estos de salón. Yo puedo hacer mis propios eventos y invitar a la gente. A lo mejor a eso sí pueden venir. Cuando hay presupuesto, hay marcas que no tienen presupuesto para eso. Entonces hay que considerar un montón de factores, y mucho de esto te lo da la experiencia, ¿no? Yo una cosa que a mí me sirve un montonal, que es uno de los básicos más básicos, es el clásico checklist de cuándo tienen que ocurrir qué cosas, con cuánto tiempo, de acuerdo con cuando el producto llega al punto de venta. Es decir, tal producto, el lanzamiento de este producto es en esta fecha llega a punto de venta, entonces de ahí para atrás
¿cuántas personas necesitan estar entrenadas un mes antes? Pero tampoco puedes entrenar 6 meses antes, la gente se le olvida. De nada sirve, justo. Y además entrenas a la gente del canal y a tu team, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que preparar eso. Entonces tener bien mapeadas todas esas cosas que van ocurriendo ayudan mucho, ¿no? Y aprender de las contingencias del pasado, ¿no? El clásico, vamos a sacarlo porque es sorpresa. A mí alguna vez me pasó, ¿no? En Motorola, por ejemplo, ¿no? Viene el producto y dicen, por favor, no implementen No hasta que el digan producto nada. está en punto de venta. Sí. La campaña implementada. Dije, quítenme eso ya, ¿no? Y es antes de que abran la tienda, no hay espacio para que alguien entre, corres, se resuelve, ¿no? Pero es muy importante tener todos los frentes previstos. También es bien importante delegar, ¿no? Y saber quién hace cada una de las cosas que les corresponden, ¿no? En un lanzamiento. Pero bueno, long story short es tiempo, coordinación, ¿no? Checklist bien claro de todas las actividades que se tienen que hacer. Completamente. Claridad en los tiempos y un nivel de control, yo digo, en trade marketing militarizado para que funcione. Si no, no la armas. El abusar la pregunta, ¿sabes? O sea, creo que ese es válido cuando es este tipo de proyectos, el abusar del cómo vas, qué te hace falta, qué necesitas, o sea, ¿sabes? O sea, creo que es más que válido en estos aspectos el estar preguntando qué, porque seguramente hay muchas cosas antes de que nosotros entremos, como que nosotros somos la cereza del pastel, ¿sabes? Usualmente es así. Trade marketing es la cereza del pastel de cualquier lanzamiento o de cualquier algo que vayamos a hacer, porque ahí es donde se ve todo, o sea, y es donde se ve toda la inversión que hizo la empresa, ahí se ve en verdad el producto en vivo y a todo lo que da, ahí se ve la experiencia, ahí se ve el tema de capacitación, el tema de promotoría, ahí se ve todo. Entonces el ojo siempre está de este lado. Entonces justo ahí es donde ellos saben si estuvo exitoso o no estuvo exitoso, aparte de el tema del sell-out, ¿no? O sea, entonces creo que es válido preguntar cómo vamos, qué falta, qué necesitas, qué hacemos. Si yo te preguntara en este momento, ¿no? Te dijera así en las experiencias que has tenido de lanzamiento del producto, que has tenido un montón, ¿no? Cuando estábamos en industria, en telefonía, en tecnología, cada trimestre hay lanzamientos, ¿no? Sí. Siempre hay lanzamientos. No termina de haber lanzamientos y seguimientos de los productos y eso. ¿Cuándo Sí. dirías tú, este lanzamiento estuvo espectacular y este lanzamiento no estuvo muy bien? ¿Qué cosas o qué señales acerca de lo que fue sucediendo? ¿Qué KPIs, por ejemplo, no? Mides normalmente, dices, ¿cómo mido? ¿No? Porque ya ves que por ahí dicen que lo que no se mide no se mejora, ¿no? ¿Cómo mido yo que este lanzamiento fue mejor que el anterior? ¿Por qué este fue muy bueno? ¿Y qué cosas mides? Dices, ¿en qué me baso, no? ¿Qué métricas, qué detalles yo verifico para decir, este fue un buen lanzamiento, nos fue muy bien? Mira, por ejemplo, el que tuvimos de Lumia, la verdad es que fue un muy buen lanzamiento, porque tuvimos todo, ¿sabes? O sea, es más, yo creo que todo llegó antes de tiempo. Entonces pudimos hacer algo tan padre. Concluyó, claro, hasta que ya estábamos enfocados completamente en piso de venta, pero desde que empezaron a llegar, o sea, desde el tema de toda silencio de los cuadros, de que nadie sabía qué iba a pasar, que nadie sabía que era parte de Nokia, pero ya contaban todos con Lumia y veían cuadros, colores y por todos lados el brandeo de coches, el brandeo de diferentes walls que teníamos en la ciudad, el evento de lanzamiento. Y ya que estabas en piso de venta, veías cuadros por todos lados. Y este equipo, que también fue uno de los principales, que fue Touch completamente. O sea, creo que ese fue un muy buen lanzamiento, porque todo estuvo en timing. Todo. O sea, se hizo desde un antes hasta un ya está y un después. Creo que fue muy buen lanzamiento. O sea, como tal porque no voy a decir lo que fue un teléfono en específico, sino más bien como todo este cambio que hubo de Nokia a Microsoft, creo que se hizo muy bien. O sea, creo que fue una entrada muy suave, tampoco no fue tan brutal, ¿no? Porque digo, también el desaparecer como tal, la marca, algo que era súper icónico para nosotros, creo que lo hizo muy bien. O sea, entró muy suave, fue muy bueno, llamó muchísimo la atención, demasiada comunicación, demasiado ruido por todos lados. Creo que ese fue un muy buen best practice como para un buen lanzamiento. Oh, me encanta. Me acuerdo cuando nos tocó eso. En ese entonces según yo todavía no estaba en training. No, ya había pasado por trainer. En ese momento yo era súper
Era supervisor. Todavía Ok, no era training manager, pero era no era supervisor, training, tenía ok. equipo. Tiene equipo de Telcel de promotoría, ya me acordé. Mm, Este, y sí, tienes toda la razón. Ahí fue muy interesante que comentes este caso. Qué bueno que hablamos de casos prácticos para poner ejemplos para nuestros amigos que no sepan o no se acuerden, porque también habrá audiencia más joven, ¿no? Los chavorrucos claro. quizás ni se acuerden, ¿no? Que existió un teléfono que se llamaba Lumia, que tenía el sistema operativo de Microsoft, cuando Microsoft compró a Nokia y nosotros dejamos de usar el sistema operativo que tenía Nokia, ¿no? En su momento que era Symbian, ¿no? Y Silvia, ya pasamos a utilizar los sistemas Microsoft. de Microsoft. Y tienes toda la razón, ese fue un muy buen lanzamiento. Ahí el tema era de fondo, ¿no? En términos del producto y todo esto. Sin embargo, ese producto cuando lo lanzamos se vendió muy bien, pero Muy. por una razón distinta al tema tecnológico, sino yo me atrevo a decir que el éxito cuando lanzamos ese producto se debió a una buena combinación de una buena distribución del producto, porque ya ves que medíamos siempre disponibilidad y distribución, ¿no? Para que nuestros Distribución. amigos, para que lo sepan. ¿Cuál es la diferencia entre disponibilidad y distribución? El producto está distribuido, ya tocó el punto de venta. Puede estar distribuido porque ese punto de venta ya está marcado como que estuvo y no estar disponible porque ya se vendió todo el inventario. En este caso, la distribución y la disponibilidad física y ponderada fueron las correctas Fue en muy los buena. tiempos correctos. Cuando llegó el producto al punto de venta, ya estaba todo brandeado, ya la gente sabía, los centros de atención a clientes, la gente de tienda, todos lo querían, pero además porque ya estaban todos entrenados, había un montón de expectativas sobre el producto. Nuestros promotores sabían perfectamente cómo eran los Key Selling Points. También estaban muy bien entrenados, ¿no? En ese entonces el equipo de entrenamiento hizo un gran trabajo también, ¿no? Cuando hicimos esta parte. El precio era razonable, había mucha expectativa, ¿no? Entonces, para mí, una de las métricas, ¿no?, más interesantes es qué porcentaje está implementado de lo que se debe de implementar, consistente con la distribución y disponibilidad. Para mí ese es uno básico. ¿Qué Completamente. porcentaje y qué volumen de gente está entrenada previo al lanzamiento de los canales que tienen que estar entrenados? ¿Cuál es la calificación, por ejemplo, de los promotores, ¿no? De nuestros propios promotores de marca? ¿Cuál es su calificación? Es decir, tienen que tener 9 o más que saben perfectamente cómo hacer las demostraciones del producto. La llegada de los uniformes, el plan de incentivos, también todo este tema de, vamos a decir, cómo les vamos a pagar, ¿no? Los incentivos a ellos, si hay un plan promocional o no, ¿no? O sea, creo que todo se mide en porcentajes de cumplimientos de tiempos y eso. Y al final hay uno básico muy importante que se traduce en venta, ¿no? Venta al sellout. Ujú. El sell out, exacto, el sell out. Sell incorrecto en tiempo, sell out en tiempo correcto, sell true cuando aplica para los canales que aplique sell true. Y en los porcentajes correctos, ¿no? El pipeline bien armado, ¿no? De sell in, sell true, sell out. Y algo bien importante es, pues, cuál es el ROI de todo lo que invertí en la campaña, medido en gross Justo. margin, ¿no? O sea, un volumen grande de ventas, pero yo mido el gross margin, no la venta, no el monto de Sí, venta, no, porque eso no te soporta todo. Ujú, sino cuánto le gané a eso, ¿no? Es decir, y ujú. si yo digo, bueno, si por cada peso que invertí trajo 2 o 3, pues evidentemente fue un buen lanzamiento, ¿no? Entre las cosas que yo voy midiendo. Algunos de otras cosas, bueno, estoy hablando de 1 a 3 en ROI, pero pues dependerá de cada empresa, De ¿no? cada industria y de cada producto, claro. ¿Cuánto es Completamente. un ROI? Lo he discutido en otras de las sesiones y siempre terminamos hablando del ROI, ¿no? Pero pues no hay un ROI correcto, depende, ¿no? ¿Cuál es el Y no correcto? hay Sí, ¿no? un ROI estándar para todos. O sea, es dependiendo de las industrias, tal cual. Sí, totalmente. Buenísimo. Me encanta hablar de lanzamientos, ¿no? Sí, la Hablamos ahí verdad de es que Lumia, que creo fue uno que muy bueno. sí. O sea, creo que para mí, o sea, el best practice tal cual de todo, o sea, que cubrió todo lo que va en nuestro checklist, tal cual lo dijiste, así, super checklist, creo que es ese. O sea, creo que sí fue algo muy bueno, fue algo y además dejó un sabor de boca muy bueno. O sea, creo que tuvo algo muy padre, a pesar de todos los cambios que hubo internos, externos, de todos lados, creo que fue un muy buen sabor de boca. Totalmente. Y ahora uno malo, bueno, o uno que haya fallado, porque no puedo decir que es malo porque sale, justo acá, o sea, también lo comentamos, sale porque sale, pero que haya tenido
Híjole, no lo sé. Yo creo que justo ahora en LG tuvimos el lanzamiento de audio, justo estos últimos productos que están, y ahí fallaron muchas cosas, muchas. Hubo el tema del producto. Cada semana traíamos atraso de producto. Había quedado de llegada el producto, ajá. Había quedado de llegar, ponle tú, una primera semana de septiembre. Y en esa primera semana de septiembre no llegaba. Pero nos decían, se va a atrasar 2 semanas, pero sí llega. A la siguiente semana se va a atrasar otras 2 semanas. Y así, se iba o sea, tal cual, ya toda la gente estaba preparada, ya todo estaba listo. Y entonces tuvimos un atraso de 3 meses. Bastante complicado. Grande. Porque además de todo, ya se habían hecho eventos, ya se habían hecho activaciones. O sea, ya estaba, fue muy complicado tratar de levantar ese evento. Y luego se le dio exclusividad con un retail, pero ese retail no tiene ese nivel de comunicación o ese grito, ¿sabes? Como para poder decir, es un lanzamiento de audio que es impresionante porque además traes una marcota atrás de una persona, de un artista, traes el soporte de un influencer tal cual, o sea, traes todo y haces el lanzamiento en un retail que faltó por el tema de no era el ticket para ese producto, no era el nivel de audiencia que se requería. Al momento de contratar por los influencers, no era el tipo de influencers que necesitamos. Sabes, hubo muchas cosas. Salió el evento, claro que salió. Hubo noticias, hubo notas, hubo ruido, sí hubo. No el que se tendría que, por el tamaño del producto y el tamaño del lanzamiento y el tamaño de la firma que traía. Pero sí, faltó. Quedó ese huequito de, ¿sabes? O sea, no arrancó bien. Y luego justo se hace el lanzamiento y únicamente se tenía producto para ese piso de venta en ese retail. No había producto para otro retail. Entonces, pues ahí pierdes esa inercia de que todas las notas de PR empiezan a sonar en diferentes medios, pero al momento que quieres ir a comprarlo, no está. Y pierdes momentum, ¿no? Claro, pierdes ese hilo, lo pierdes completamente. Entonces, vamos de nuevo, ¿no? Nuestro checklist, pues sí hubo varias áreas de oportunidad dentro de este lanzamiento y justo todo tiene que estar, o sea, no hay una más importante que otra. Todo tiene que estar on timing, porque con una que falle, o sea, ya no es lo mismo, ya no es la misma parte que tendríamos que. Y me encanta que lo compartas. A mí también me pasaron 1000 cosas en la carrera, ¿no? Pero es bien interesante que digas esta parte de ¿qué se pierde? Bueno, se pierde momentum porque la gente está esperándolo, pierdes posibilidades de venta, ¿no? Sin embargo, hay maneras de corregir, ¿no? Se corrige el rumbo. O sea, porque no todos los lanzamientos son siempre perfectos y hay cosas que se pueden hacer para corregirlo, ¿no? Y hay algunos, como yo voy a decir, truquitos, ¿no? En donde dices, bueno, voy a aprovechar el momentum y a veces dices, no logré esto, pero mientras logré incrementar venta acá y tengo un grupo de clientes en donde ya sé que en cuanto llegue el producto lo voy a vender. Entonces ya tienes, vamos a decir, lo voy a llamar como que ya tienes el inventario apalabrado desde antes de que llegue, ya prácticamente lo tienes vendido. Entonces, si sabes aprovechar eso bien a favor, si lo sabes aprovechar bien a favor, puede ayudar a veces lo que en un momento se volvió un problema, ¿no? Dices, ¿qué hago con todo esto? Tengo todo esto. ¿Sí? ¿Cuántos clientes sí me aguantan acá? Los que no me aguantan, aprovecho todo este inventario que tengo aquí. ¿Qué cosas puedo hacer, no? Oye, ¿tengo algún elemento, alguna promoción? Bueno, hay inventario que queremos limpiar. Ese inventario que queremos limpiar, le podemos decir al cliente, te damos descuento en este, si me aguantas este tiempo, te lo vendo. Y entonces terminas vendiendo ese y sacando el inventario pendiente. O sea, hay trucos, ¿no? Para aprovecharlo a favor, ¿no? ¿Tienes algo? ¿Cuáles fueron algunos de tus haces bajo la manga ahí cuando decías, hijo, me pasó esto? ¿Y qué cositas se hicieron ahí, no? Justo eso, fue el registro de la gente que estaba en espera, ¿sabes? En lista de espera. Entonces se les aplicaba un descuento. Si tú te registrabas y querías el producto, lo pagabas, pero se hacía un descuento. Y por otro lado, se les daban accesorios, ya sea, ya sabes, la correa muñeca, o se les daba una funda, o sea, como que hubo de cierta manera
cómo apapachar a ese cliente que ya lo estaba esperando, que no lo pudo comprar en su momento, pero en cuanto llegó, se llevó un buen sabor de boca porque fue un ¡ay! Porque además no les avisamos, ¿sabes? Entonces cuando les llega el producto, llega este valor, percepción, que creo que esa es otra de las cosas súper importantes. Entonces, esta percepción del cliente de ¡ay, qué padre! Llegó esto, llegó un regalo y llega una nota en donde gracias por ser parte de, ¿sabes? Entonces, creo que esta parte del apapacho del cliente, de tu consumidor, porque ese tal cual sí es tu consumidor meramente tuyo. Entonces, creo que vale la pena esa parte del apapacharnos, no olvidarnos de él. Y por otro lado, pues también se hicieron diferentes mecánicas para sacar, justo lo acabas de comentar, el tema del inventario, porque empezaron a hacer bundles entre el producto que estaba de la temporada pasada con ahora el nuevo, ¿sabes? Entonces te llevabas un 2x1, pero empezabas a limpiar el inventario que no te permitía entrar por completo al canal, y entonces ibas sacando y entraba el nuevo, entonces ibas por default haciendo tu historial de venta más sacando inventario que tenías atorado en el canal. Digamos que el que se pone listo, de lo perdido lo ganado, y sales ganando en el total al final, ¿no? Completamente. Como dicen por ahí, pierde una batalla pero no la guerra, ¿no? Y hay espacio para hacer, ¿no? Aún cuando hay veces que se ponen retadores los lanzamientos, ¿no? Bastante. Ahora, en los lanzamientos hay, bueno, ya no sería lanzamiento, ¿no? Cuando hablo del ciclo de vida de producto, ¿no? Lanzamiento es cuando vas para arriba, ¿no? Tienes su pico de ventas y después empieza a bajar. Y es más o menos cuando empieza a bajar cuando entra el otro producto, ¿no? Baja uno y entra el otro y empieza otra vez el ciclo y así va, ¿no? El producto que viene y todo eso. ¿Cuáles son los retos en eso? Porque a veces sucede que el producto que sale y el que entra a veces chocan un poco, ¿no? En esas líneas, y de repente dices, ¿cómo hago para sí limpiar ese inventario y por otro lado que no me estorbe para asegurar la llegada del siguiente, ¿no? ¿Cómo manejo ahí en el ciclo de producto, de vida de producto de eso? Evidentemente en un lanzamiento, el ciclo de producto, en el inicio, en el arranque, el ramp up, el producto crece y crece y crece, pero hay otro producto que viene atrás que ya va disminuyendo, ¿no? ¿Cómo es ese manejo en el portafolio, en el, digamos, en el manejo de categorías y todas estas cosas? ¿Cómo consideras eso, Diana? Justo, acabas de decir la palabra clave, categorías. Creo que esta es una comunicación muy padre que también nosotros podemos poner sobre la mesa, y creo que cada vez que hay un lanzamiento, aunque sea cada 3 meses, es importante hablar con el product manager. Y el tema del lanzamiento tiene que estar escalonado. Si estás lanzando un premium, el siguiente no puede ser premium. Tienes que ser un mid y después te tienes que ir a un básico y tienes que intercalarlos. Porque si no, en verdad tú solito te comes completamente. Y entonces justo pasa esto. Llega un momento en que chocas y entonces ya a veces hasta se atoran los dos, porque ya ni es uno y ni es el otro. O sea, ya tal cual dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? O el consumidor también se siente como que le mintieron, porque le estás vendiendo el equipo el último del último, y a los 3 meses, es que ya no es el último, ya el último es este. Y o sea, ¿sabes? Entonces como que el consumidor también tiene esta parte de, pues tampoco no juegues con mis sentimientos. Y tiene Claro. toda la razón. Es cierto. Aparte, a veces sucede y tiene que ver a veces con decisiones corporativas que exceden incluso, vamos a decir, los lanzamientos de un propio país, ¿no? Porque ves que tiene que ver con el lanzamiento global o la TAM. Global. Y de repente dices, bien, es el que viene del que está ahorita, se supone. Y llega y trae características más básicas que o sea, el que van a lanzar trae características más básicas que el que estaba antes. Y dices, puta, ¿cómo hago para explicar yo eso en el punto de venta desde donde yo estoy? ¿Cómo digo yo que este realmente es el que sigue y hay un motivo por el cual está así? Y excede a veces al propio país. Esas cosas suceden porque son decisiones a niveles más altos que tienen que ver con la producción, piezas, temas logísticos, en donde dicen, yo estoy volteando a ver todos los países del mundo, no solo México, por ejemplo. Entonces, lo siento, México, pero les tocó vender un producto con un nivel más bajo para decir que es el que sigue del otro, y van a tener que ideárselas para la estrategia de lo que van a tener que hacer, porque en estos otros países donde voy a vender mucho más lo tengo que lanzar así. No tengo otra opción, y es lo que tenemos que trabajar para la compañía, ¿no? Bendiciones y resuelvan su problema. Que les vaya muy bien. Pasa, ¿no? Y dices, Sí, ¿qué sí, hago, no? Y sí me completamente. acuerdo los malabares, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, tiene que ver por dónde, y ahí metes al equipo de producto, y hay veces que es hasta look and feel, es desde dónde lo estoy vendiendo, cómo lo voy a posicionar, cómo le hago para sacar el que ya viene, porque además
Luego, aparte, no solo eso, aparte ni siquiera en el mismo precio. A veces más caro que el que venía con menos características, ¿no? Y lo tienes que sacar porque es lo que va a haber. Entonces, hay que limpiar rápido el inventario para que ya se vaya eso, solamente quede este. El problema es que después ya estás compitiendo no solamente con el tuyo propio que venía anterior, sino también con los de la competencia, ¿no? Con toda la competencia, claro. Entonces, es complicado, ¿no? Todo esto. O sea, Sí, es muy complicado, pero también creo que esto tiene que ser una estrategia del equipo de ventas, ¿sabes? Porque claro que se puede. Claro que puedes tener equipos de gama premium y lo único que tienes que hacer es clasificarlos por retailers. O sea, creo que eso te da, o sea, también este tema de trabajar con diferentes retailers, con diferentes segmentos, con diferentes tipos de cliente, diferente ticket, te ayuda a poder colocar este tipo de productos. ¿A qué me refiero? En un Liverpool vas a ver, por supuesto, el 100% de los productos, y no voy a decir marcas, voy a decir, en un departamental, voy en global departamentales, puedes ver el 100% de los productos premium de todas las marcas completamente. En un autoservicios, en un clubes, vas a encontrar sí de la marca, pero con diferentes características. Ejemplo, a lo mejor cosas grandes. Sabemos que en clubes lo que se busca es grande, mucho, demasiado, paquetes, ¿no? Bumbles. Exacto. Y en un autoservicio te vas a algo que te lo puedas cargar. No te vas a meter o una pantalla o un audio, claro, o un, ¿sabes? O sea, me lo llevo aquí. Porque para eso vas a un autoservicio, porque lo quieres en ese momento. Entonces, creo que esta parte también de alinear el tipo de producto de acuerdo al canal, de acuerdo a tu consumidor, eso también ayuda demasiado. Y si esto está planeado desde un inicio, también ayuda, porque además entras solito. Seguramente vas a tener chispazos de producto, pero ahí entra la parte digital, que eso también es buenísimo, porque Trade también es parte de lo digital hoy en día. Ya no nada más es la parte de piso de venta. Entonces, estos chispazos los puedes tener seguramente, pero ya lo tienes en digital. Entonces, también tu costo baja, tu inversión baja. O sea, ya vamos jugando con el tema de inversiones. Sí, lo metes en diferentes canales, pero sabes perfectamente cómo tienes que ir viendo el tema de la comunicación. Una cosa es tener una profundidad impresionante en tu lineal de productos, pero otra es que todo lo tengas en piso de venta y además uno empalmado aquí y como decías, ¿no? Con diferentes specs, que a veces es muchísimo más el que ya estás trabajando que el que viene o de repente volúmenes. O sea, creo que esa parte de tener una buena estrategia de producto por canal ayuda muchísimo. No, buenísimo, porque además ya comentamos varias cosas, ¿no? El precio, los specs, el sweet spot de precio, porque hay veces que dices, ay, que le bajo más el precio para vender más y ya no hace diferencia, a veces también. Y lo comparas con productos previos. Como tú lo decías bien, yo lo llamo un poco como sembrar en terreno fértil, ¿no? Es como, oye, este producto lo metes acá, no se va a vender. Meto un producto de super gama alta en retailers que son de entrada, no lo vas a vender, se te va a atorar. ¿Para qué lo estás vendiendo ahí, no? A lo mejor online podría hacer algo, ¿no? Una porción porque te lo están pidiendo, ¿no? Pero hacer cosas que a veces que hagan sentido, ¿no? Es como dices, no, y hay canales y canales, o sea, y todos vamos a los diferentes canales. Yo a veces compro, ¿no? Si estoy hablando de retailers de entrada, a veces voy a retailers de entrada y a veces, ¿no? A comprar en autoservicio porque me encuentro súper buenas ofertas, ¿no? Ahora que están todos hasta de low price. A veces voy a comprar a uno de proximidad porque quiero comprarme las chelas para el rato que estar con los cuates y no quiero ir hasta el súper. Y a veces voy formalmente a un supermercado tal cual porque voy a comprar muchas cosas de lo que voy a hacer. Lo mismo aplica para todos los productos en tecnología. Hay que ser coherentes con la estrategia que se sigue, ¿no? De canales, estar bien alineado con ventas, estar bien alineado en el precio, estar bien alineado con los tiempos también, con la comunicación, como lo estás diciendo, y también entender cuáles son tus triggers, ¿no? En dónde estás parado para que puedas aprovechar de manera adecuada las diferentes situaciones, ya sean buenas o malas. Exacto. El punto es estar. Exacto. Tienes que estar y de la manera correcta, ¿no? Pero también en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de la manera adecuada, con el precio adecuado. Todo eso es bien complicado. A veces no todo se da exactamente como deseas, pero se puede. Y yo quería pasar a otro tema, ¿no? Porque también es importante, ya que creo que hablamos un buen rato de lanzamientos, lo cual es buenísimo, pero acá hay otros temas bien importantes en donde yo sé que tú también eres especialista, ¿no? Desde, como bien lo decías, el inicio de tu carrera, ¿no? Entre
cómo se liga la parte administrativa con el tema de marketing, trade marketing, que a veces, como tú lo decías, en la escuela suena como muy romántico la campaña y todo esto. Y hay veces que hay mucho más de coordinación y de inteligencia comercial que de lo, voy a llamarle entre comillas, bonito del marketing que te enseñan en la escuela, ¿no? Y otra cosa que me encantó que hablaste de lo digital, ¿no? Que es hoy omnicanal, eso me gustó mucho. Pero quiero hablar ahora de las campañas, pero para temporalidades, porque ese es otro monstruo diferente, ¿no? Completamente. Cuando de repente dicen... Y luego se juntan, ¿no? Lanzamiento con temporada y se pone bien hermoso, ¿no? Y en México, creo que de las más fuertes para tecnología, al menos está 10 de mayo, ¿no? Por ejemplo, está también siempre Buen Fin, evidentemente todo Buen Buen Fin Fin y creo que es Navidad. una de las principales. Y es largo, ¿no? Porque el Buen Fin ya no arranca desde noviembre, ¿no? Arranca desde octubre, ya estás ahí empezando con ofertas y se alarga cada vez más. El nos adelantamos, amamos el nos adelantamos. Total. Y a veces dices, tengo el lanzamiento con campaña y un montón de cosas, pero no voy a ir más allá. ¿Cómo es todo ese rush? Platícanos. Yo ya lo viví mucho. Me tocó vivirlo contigo, de hecho, también alguna vez, ¿no? En las campañas que teníamos en Nokia, las ventas nocturnas, ¿no? Todas estas cosas que son bastante complejas. Pero, ¿cómo se vive una venta de temporada? ¿Cuánto tiempo antes revisas? ¿Qué cosas tienes que prevenir y por qué? ¿Qué detalles ves? ¿Por qué es tan importante, no? ¿Cuál es el impacto en números, ¿no? De un Buen Fin, ¿no? Y esa temporada para un negocio, una empresa en la parte de tecnología, ¿no? ¿Por qué se le pone tanta atención? Platícanos un poco de eso. Me gustaría mucho que nos contaras. No, vamos a entrarnos. Hay muchas temporalidades, pero creo que el Buen Fin es un gran ejemplo, ¿no? De temporalidad en México y particularmente para la parte de tecnología, ¿no? No solo tecnología, pero tecnología se vive fuerte, ¿no? Sí, la realidad es que, acá vamos a dividirlo en primer semestre y segundo semestre, tal cual, porque tienes temporada en ambos. Claro. Y son muy fuertes, en verdad son muy fuertes, porque para ciertos retailers es súper importante el tema de la temporada en marzo, abril, que empieza Open House, empieza Socio Fest, ¿sabes? O sea, y este retail, o sea, hoy en día se volvió muy fuerte. En la parte de clubes es impresionante la venta que tienen, tanto que, lo sabemos perfecto, nos hemos topado ahora en las aperturas de los Buen Fines, lo hacen una semana antes y es el evento del retailer para la apertura del Buen Fin. Entonces, este retail, la realidad es que aprendió a tener sus 2 temporadas impresionantes fuera de su Buen Fin, porque lo tiene su Open House, su Socio Fest, lo tienen tanto en el primer semestre como en el segundo semestre. Entonces, creo que todos los retailers empezaron ahí empezaron con el tema de temporada. O sea, cuando ellos arrancan, dicen, ya está la temporada. Primer semestre o segundo. O sea, ahí se hace el banderazo para empezar temporadas. Entonces, ¿cómo te preparas? Híjole, yo creo que lo primero es te tienes que sentar con ventas para saber cómo va a estar el guamazo de la temporada, ¿no? Para saber cómo va a estar catalogado por cada uno de los retails, cuáles van a ser los volúmenes, qué se está negociando, cómo lo están negociando, ¿sabes? O sea, esta charla que debe de haber con ventas para también tú saber cómo va a estar tu cobertura, qué vas a cubrir, cuántos pisos de venta, con cuánta gente, qué perfiles necesitas para ese tipo. Porque, a ver, ojo, no en todos los retailers necesitas a un promotor perfectamente capacitado, alineado, no te da la vida. No hay manera. Quien me diga que el 100% de los promotores que contratas en temporada están al tiro, es una mentira. No hay manera. Y entonces sabemos también perfecto que cada uno de los retailers necesita diferentes tipos de promotores. Algunos solo necesitas por imagen y necesitas que te estén pasando cajas, tal cual. Y también hay otros promotores que necesitas para que chequen pantallas. Y otro promotor que te esté jalando a la gente. Y ahora sí, los promotores que en verdad hacen la venta, que hacen la experiencia, que en verdad enamoran al cliente. Entonces, creo que también desde ahí empieza el cómo van a venir los volúmenes, qué tipo de producto, cuáles son los productos claves para ese tipo de temporadas, cómo van a estar las ofertas comerciales, todas las promociones por cada uno de los retails, cuál para el Open House, cuál para el socio, cuál para campanadas, cuál para venta nocturna, cuál para noches amarillas, azules, verdes, ¿sabes? O sea, en verdad sí tienes que tener un plan primero planchado de cómo va a estar esa parte. Y de ahí
ahora sí, ya empieza lo bueno, porque de ahí empiezas a ver cuánta gente necesitas para esa temporada del primero o del segundo semestre. Yo, por ejemplo, tenía tres temporadas. Una era temporada del primer semestre, segundo semestre que arranca en septiembre y Buen Fin. Buen Fin para mí es una completamente aparte, porque ahí tienes que incrementar al doble tu promotoría. No hay más. O sea, sí o sí tienes que hacer un incremento impresionante y es un contrato completamente aparte. Entonces, sí es súper importante tener este planchado y esto lo tienes desde un año antes. O sea, para el primer semestre este planchado Claro. tú ya lo tienes desde un año antes. O sea, ya sabes perfectamente cómo van a estar el tema de las negociaciones que vas a tener con los retails. Entonces, sí es un trabajo, es divertido. También el tema de las agencias y cómo entran las agencias con el tema de los outsourcing para el tema de contratación. Tú tienes que avisarles a ellos desde enero. O sea, para que tú salgas tal cual ahora en marzo, tienes que avisarles en enero. La temporada se viene así y tantos tienen que entrar tal mes, o sea, desde febrero, tantos en marzo, para que la última semana de marzo ya estén todos en piso de venta. Entonces, sí tienes que tener un planning impresionante y el estar dándole seguimiento con la gente de cómo vas con las contrataciones, cuáles son los retails que todavía no cubres, la rotación, que esa es una rotación impresionante. Creo que hoy en día hemos visto perfecto cómo tenemos un tema muy grande con la parte de que la gente se va porque les ofrezcas más. Entonces, este tema de el no tener una base de sueldos, entonces, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo le pagas? ¿Cómo no le pagas? Entonces, es algo que sí tienes que estar parte del show, parte de la temporada, parte de lo que tenemos que estar viendo en todo este ciclo de las temporadas o del inicio de las temporadas. Entonces, sí es mucha planeación. O sea, si quieres que te lo describa en una sola palabra, es plena planeación, no más. Totalmente de acuerdo. Oye, te voy a comentar, no sé, te dejé de ver en cámara, pero yo seguiré hablando porque te sigo escuchando, me encanta. Todo tranquilo, todo bien, podemos continuar. Ok. Pero para que verifiques por ahí si hubo algo, no pasa nada porque sigue la conversa. Ya regresaste, ya te tengo de vuelta. Me encanta, me encanta. ¿Qué te iba a decir, Dianita? Me trajiste recuerdos, ¿no? Porque de hecho, mucho tiempo nos dejamos de ver tú y yo, ¿no? Sí. No porque nos hubiéramos distanciado del corazón, sino por trabajo y esas cosas, ¿no? Siempre hemos sido personas que nos queremos muchísimo, pero me trajiste recuerdos porque justo nos volvimos, me acuerdo que nos reencontramos y otra vez empezamos como a vernos muchísimo y todo. Yo siempre ay, ¿qué estará haciendo Diana y todo? Pero pues ya sabes que yo me la pasaba viajando en ese entonces por toda la TAM y era complicado. Y nos fuimos a encontrar en justo un Socio Fest, En un Buen Fin. En un Buen Fin, no fue un Socio Fest, de hecho, ¿no? Fue un arranque de Buen Fin. Fue un arranque de Buen Fin. Y ahí se encuentran todas las marcas, ¿no? En esa tienda, ¿no? En la clásica tienda de Sam's de universidad. Todos vamos y nos encontramos ahí. De hecho, en ese entonces hasta éramos, yo decía, nos queremos mucho, pero hacemos competencia. Y yo estaba en Samsung, tú estabas en LG, ¿no? Y me hiciste recordar porque siempre era la comparación Samsung-LG todo el tiempo de cuántos promotores tienes tú, cuántos tienen ellos. Nos revisaban eso a detalle, cómo están las exhibiciones, que la exhibición esté mejor, que nuestro floor share sea mejor desde antes, cómo está el inventario en las tiendas. Tenemos que asegurarnos de que ganamos ¿no? La apertura, o sea, el share, ¿no? La medición del market share. Y hablaste de cosas súper interesantes en todos estos temas de los lanzamientos, ¿no? Toda la preparación, incluso me acuerdo que a veces tienes presiones bien grandes, ¿no? Porque dices, tengo este presupuesto. Y luego dices, ahora no tienen ese presupuesto. Tienen menos presupuesto que el año pasado. Mucho menos, sí, claro. Y no solo eso, los sueldos de la promotoría incrementaron y además el tipo de cambio les está jugando en contra. Y quiero que tengan más promotores de los que tenían antes. Y puta, ¿cómo hago, hijo? ¿No? Tienes que revisar cuánto te queda, a partir de cuándo vas a meter a quiénes, por qué, en qué periodos vas a meter a cuáles personas. Toda esa planeación es complejísima. Hay mucha presión, mucho estrés y hay evidentemente un alto grado de expectativas con respecto al logro y no hay tregua, ¿no? O sea, lo logras o lo logras, no hay opción. Y después o no me funcionas. O no me funcionas, claro, ¿no? Y empiezas a medir también otras cosas, ¿no? Ya los C-levels empiezan a medir también el sell-out, ¿no? Por mercado, por canal, por producto, en volumen, en valor. Market share,
floor por share, como default. están diciendo, inventarios disponibles, movimiento del inventario disponible también, rotación del inventario, ¿no? Y también van y hacen revisiones de cómo están con los KSPs, están demostrando bien o no conocen a la competencia, están diciendo lo que deberían de decir, ¿no? Y luego, ¿cuántos promotores tenemos nosotros y cuántos ellos en ese piso? ¿Por qué tenemos nosotros menos ahí? ¿Por qué ellos tienen más que nosotros? ¿Cómo le vamos a ganar a ellos? Creo que ellos están abordando primero que nosotros. Tienes que tener el plan de trabajo por tienda, por punto de venta, para asegurarte de que hay un buen plan de trabajo, plan de acción y plan táctico. Muy complejo, muy complicado, pero bien interesante, ¿no? Porque al final después ves los resultados y dices, wow, no me lo esperaba, ¿no? O sea, increíble todo esto que se logró, ¿no? Todo una odisea, ¿no? Pero me trajiste muy buenos recuerdos, ¿no? Yo me acuerdo que de hecho, además, son como 2-3 meses en donde no duermes, no descansas. Nada, porque además de todo, en el periodo del Buen Fin, diario estás reportando, o sea, y estás reportando de todos los retailers en la mañana, en la noche, y entonces de ahí te vas con ventas, y entonces de ahí qué está pasando, y denme sensing, y yo, ¿sensing de qué? O sea, sensing se está vendiendo mucho, ¿ok? Y nos estamos quedando sin inventario. Sí, pero ¿qué se está vendiendo? ¿Pero cómo lo necesitas? ¿Pero en qué pisos de venta? ¿Pero cómo hacemos? No, o sea, es la muerte. No duermes, no descansas, te despiertas con números, te duermes con números. La gente, el estar pensando en fueron a comer, no fueron a comer, hicieron el cambio. O sea, algo tan simple como hicieron la rotación de unos comen y los otros regresan a trabajar, a qué hora llegaste, aperturas que tienes que abrir desde antes, la gente que no duerme, porque es la realidad, en la noche se la pasan haciendo exhibiciones, o sea, en la noche hacen resurtido para piso, de bodega empiezan a sacar todo el producto, pero es tan padre, o sea, a mí me encanta, ¿sabes? Corriendo. O sea, creo que es algo que a mí me apasiona demasiado. Claro. Entonces, pero también es el ser humano, lo dijiste, tienes que ser humano, no hay manera, o sea, no son robots, no somos robots. Qué bueno que lo digas. Sí, estamos en proceso de venta, mucha de la responsabilidad es la que está ahí, porque tal cual Buen Fin es zona caliente y es, o sea, todavía, a pesar de que está ya muy fuerte la parte digital, piso de venta sigue pesando muchísimo más. Entonces, ¿qué es el decisivo? Claro que es el decisivo, que es donde tienes a toda la gente preguntando de un mismo producto de miles de marcas, pero en realidad son humanos. Entonces, eso sí es algo que no podemos dejar a un lado. No, eso me encanta. Qué bueno que lo mencionas. Y de hecho me trae una pregunta. Se nos empieza a acabar el tiempo, aunque no quiero, pero tengo una pregunta bien interesante al respecto, ¿no? Y es, ¿cómo manejas, ¿no? Y es un consejo, yo creo que hasta profesional, ¿no? ¿Cómo manejas la tensión que existe entre el resultado, el piso de venta, tu gente de campo, porque los tienes que mantener motivados, con el equipo de ventas, ¿no? Tienes a los camps por otro lado, pues presionando, tus jefes buscando también los resultados, ¿no? Y luego además, pues uno también tiene, y por eso te digo que me gusta humanizar el podcast, uno además también tiene vida personal, ¿no? Y Claro. tienes que combinar un montón de cosas. ¿Cómo haces para manejar esa tensión? ¿Cómo haces para decir, aquí sigo adelante, estoy enfocado, voy por el reto, lo logro? Y pues sigues viviendo. No puedes mantener felices todo el tiempo a todo mundo. Creo que esa es la fórmula para la infelicidad y el fracaso, ¿no? Tratar de darle gusto a todo mundo. Pero No sí se puede, no hay manera. pero tienes que saber negociar y dar peso y estas cosas. ¿Cómo manejas eso, Diana? ¿Cómo haces eso? O sea, creo que un gran consejo para nuestra audiencia. Creo que también lo comentaste dentro de la plática que tuvimos ahora. No puedes decirle sí a todos. Eso es un hecho. No hay manera. Y hay batallas que ya están perdidas. Eso es un hecho también. No puedes darle o no puedes ser exitoso en todos al mismo tiempo. Es imposible. Un día puedes tener seguramente un retail hasta arriba y le está rompiendo, pero también tienes uno abajo. Siempre hay uno abajo. Entonces tienes que tener esta medida del cómo vas estirando y aflojando. Y eso solo lo puedes hacer tú controlándolo. Y tu manera de controlarlo es, a ver, si entonces un retail empieza desde antes el Buen Fin, tu foco es ese retail, no hay más. Y durante los 2 días o 3 días que estuvo antes la promoción activa, te vas a enfocar en esos. Porque además de todo, ya los retail lo que están haciendo es que ya no nada más son estos 4 o 5 días del Buen Fin, sino unos o se adelantan u otros extienden. Siguen. Pero únicamente están todos en esos 5 días. Entonces tienes retail para enfocarlos antes, tienes retail para enfocarlos
para hacer la extensión, y otros que tienen que ser tu foco de volumen. Tienes que aprender a diferenciar volúmenes con los que tienes diferentes tipos de producto, ya sea porque a lo mejor te dan valor, o a lo mejor te dan brand de marca, o a lo mejor, o sea, tienes que diferenciar, al igual que como estás diferenciando el tema de qué producto va a estar en qué canal, también tienes que diferenciar cuál va a ser tu enfoque de acuerdo a cómo se viene la venta. Sabemos que en el Buen Fin, el día número 1 alcanza, no sé, el 30% de la venta, pero el día 2 ya baja y entonces se va a un 20%. Y así sucesivamente. Y el último día también traes pico. Entre el penúltimo y el último también traes pico. Entonces, esos son los momentos en donde tienes que aprender a ver qué y en dónde vas a estar enfocado. Y entonces esa es la manera que lo tienes que explicar. Y eso es súper claro, porque creo que eso es una de las cosas que yo siempre les decía. Yo voy a ser muy transparente. O sea, te voy a decir, no, ahorita no me molestes. Hoy no, ahora no. Mañana seguramente nos vamos a sentar y va a ser. Pero esto tiene un porqué. Porque desde antes ya nos sentamos y aplicamos. Si tu promoción importante va a estar 2 días antes para este retail donde tienes que sacar tantas unidades, entonces revisando esta gráfica, tú haces tu 80% antes del Buen Fin, me voy a enfocar contigo a todo lo que da. Porque en el Buen Fin tú no vas a vender, te van a ganar otros retails que traen otro tipo de promoción, otro tipo de volumen, otro tipo de, entrada de clientes. Desde pisos de venta te ganan. Sabemos perfectamente que tenemos los especializados, estos 2 retails Electra Coppel, que tienen una afluencia de gente impresionante y tienen unas ofertas impresionantes. Entonces, también esta parte es súper importante ver en dónde están situados, antes, después, dentro. O sea, creo que esa es la manera más fácil de poder estar enfocando esta presión, y también a tu equipo, ¿sabes? Creo que es súper importante que tu equipo también esté con esta comunicación de, a ver, chicos, ustedes tranquilos, primero enfoquémonos en ellos, ahora sí van ustedes, ahora sí vas tú, ¿cómo vas? Este seguimiento, no pasa nada, tranquilo, ¿no? O sea, creo que el darles a ellos tranquilidad y que a ti también te vean tranquilo, porque de nada sirve gritar lo hacemos todos, pero claro, esta parte de que le des claridad de tu enfoque es tu KPI es este es tu objetivo, no te nubles con lo que hay alrededor, con el ruido que hay alrededor, este es tu enfoque. Pero me preguntaron, este es tu enfoque, no tiene que ser ningún otro. Entonces, esa seguridad que le tienes que dar al equipo del saber que la estrategia que le estás pasando es la estrategia que ya todos tienen, eso creo que ayuda muchísimo. Entonces, ayudas a amortiguar demasiado, y el tema de que no se enfoquen en un problema. El problema tiene que ser de este lado. Yo siempre se los decía así, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Es la bolita, pásala. No te la quedes. Te la quedas, te va a explotar. Entonces, pásala. Si hay un problema de inventario, alza la mano, tengo problema de inventario. Ya soltaste la bolita, ya no está en tu cancha. Entonces tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, tú sigue enfocado en tu objetivo. Oye, es que se cayó una pantalla y entonces, pues está bien, ya pasaste la bolita, eso me lo quedo yo. Yo veo cuál va a ser la estrategia para sacarte de ese issue que acaba de pasar. Pero nunca te quedes, que eso es algo súper importante, nunca dejarle a un promotor en piso de venta un problema. Porque si tiene un problema, se satura y ya no hay más. Ya no tiene manera de poder recuperar ese camino. Entonces, eso es muy importante, que tenemos que estar súper alineados, súper enfocados y además en una comunicación clara con ellos. No puedes decirles, hoy es chocolate y mañana es fresa. Vámonos directo. Y por eso las estrategias tienen que estar alineadas desde mucho antes, para que entonces claro que puede haber cambios, eso es un hecho. Va a haber cambios todos los días, pero el objetivo principal, ese nunca cambia. Ese siempre ya está, porque los volúmenes ya están. Eso no cambia. Entonces, creo que esa es la manera más que al menos a mí me ha funcionado muchísimo en el tema de estar súper enfocados, claros, que la estrategia sea transparente, nada de medias tintas, o sea, claridad en todo este proceso o en todos estos días que tal cual es desde principios de noviembre hasta mediados de diciembre, ¿sabes? O sea, creo que este periodo es el que tiene que estar súper claro para que en verdad salga ese sell-out y que sea muy orgánico, sea muy natural. La época de los guerreros. Y te me adelantaste un poco porque de hecho ya vamos por la recta final, pero me encanta porque fuiste al revés. Yo te iba a preguntar justo
danos algunos consejos para que puedan ser accionados ya mañana, pero pues ya nos los diste, lo cual está increíble. Hablando Por de eso, por cómo eso. trabajar con los chicos en el punto de venta, de cómo manejar la atención y todas estas cosas, la verdad me encanta. Y pues bueno, yo no puedo más que agradecerte mucho, ¿no? Sino agradecerte mucho. Di, muchas gracias por acompañarme. Me encantó que estuvieras aquí conmigo, ¿no? En otro episodio de Trade Marketing is Targeting, Retail is Detail by Muy bien, Ryan Trade Marketing. Ahora sí lo dije bien. Ahora sí lo dije bien. bien, ¿no? Trabalenguas y todo. Este proyecto que traigo, ¿no? Y que me encanta porque lo he empezado a trabajar justo con todos los amigos tengo en la industria, ¿no? Que pues ahí ya de algunos años atrás, ¿no? Se está construyendo algo bien interesante. Y pues bueno, ya saben que me encuentran en trademarketing.lat, mi página web, ramirocastrejón.com. Me encuentran igual en LinkedIn como Ramiro Castrejón. Y pues saben que tenemos todos estos temas de coaching, consultoría en tecnología y todo esto. Pero bueno, sé que a ti también te encuentran en LinkedIn, ¿no? ¿Ti? Así es, me encuentran como Diana Pérez, a la orden completamente. Y gracias a ti, amigo. En verdad, gracias. Esto está muy padre. Nunca lo había hecho. Creo que fluyó muy padre. Me encanta. Me Yo gusta te dije que te muchísimo. ibas a divertir y no te ibas a arrepentir. ¿Eh? Seguramente. Muchas gracias. Me encanta. Nos vemos pronto y seguramente te estaré invitando de nuevo para otras temporadas. ¿Eh? Me súper agrada. Más que puesta. Check. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Bye bye.